Buenas noches, mi nombre es Andrés y en esta exposición tenemos como tema principal el capitalismo, la revolución industrial y como subtema el aparecimiento de las masas y el urbanismo. Entonces, dentro del aparecimiento de las masas, tenemos que la masa es el producto de las tendencias que se originan por la industrialización, por la modernización y el urbanismo. Entonces, enfocándonos en esos tres, tenemos que la industrialización se puede comprender como el sistema de fábricas eh, que los nuevos grupos sociales generaron alrededor de las ciudades. Hablamos de un progreso, de un nivel más allá de lo que sería la mano de obra en general. Es ciertamente su progreso, pese a que la gente se queje, es algo que tiene que pasar y que va a pasar a lo largo de los años, por más que todo el desarrollo. El urbanismo. Desde el enfoque de urbanización podemos sostener que la historia del desarrollo de la sociedad es un esquema nuevo centrado en la concepción que un grupo determinado de la población abandona el campo para radicarse en las ciudades. Lo que sigue pasando a día de hoy. Gente del campo sale de su localidad, su comunidad, hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. El modernismo. Los estudios de la sociedad centran sus reflexiones en el desarrollo de los medios masivos, tales como prensa, radio, televisión, el cine y, a día de hoy, con mayor fuerza que los anteriores, el Internet. Modernismo es algo que va a seguir avanzando, que tiene que pasar y lamentablemente con esto se dejarán atrás las tradiciones como tal. O sea, la implementación de todos estos mencionados alejan a las sociedades modernas de las sociedades tradicionales. Parte de lo que implica el desarrollo de la humanidad, el avanzar. En segundo punto tenemos que para ahondar más en el tema de la masa, tenemos que la masa es la sociedad civil en acción, o sea, un estado patético, sentimental y épico de la unificación. Esto lo mencionó Zabaleta, Zabaleta Mercado, un filósofo latinoamericano. Entonces, él indica esto para que de inmediato problematizar la concepción marxista que otorga por defecto a la clase obrera un rol central en esa tendencia unificadora del conjunto de la sociedad civil. ¿Quién menciona esto? Todo esto es mencionado por Lagos Rojas en una investigación que él realizó. Entonces, partiendo de eso, la acción desarrollada por los individuos en la sociedad es aquella que nos permite identificar la clase obrera. Clase obrera que con todos sus accionares dan más valor y fundamentan más a lo que Marx escribe en su obra El Capital, donde señala que el análisis de las leyes motoras que rigen el modo capitalista de producción incluye necesariamente al menos algunos elementos esenciales de un análisis de los fenómenos económicos válidos para toda la época histórica. Entonces, el acercamiento al Capital de Marx nos brinda la ocasión de comprender en la relación social de la masa con los modos de producción. Ahora, el segundo subtema tenemos el urbanismo. El urbanismo tiene su origen en la era industrial, visto como fundamento viable para la construcción y transformación. Ya dijimos anteriormente que el urbanismo se basa en que la gente que sale del campo va a las ciudades para radicarse ahí y eso con el fin de encontrar nuevas posibilidades económicas y poder desarrollarse. Ahora, por eso hablamos de construcción y transformación. Su madurez científica se da en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial.
lo cual cambió por completo el panorama, tanto económico, social y político de todos los países del mundo. El urbanismo se abre paso al desarrollo de nuevas ciudades, modificando las que ya existen. Entonces, también tenemos que el término urbanismo procede de la palabra latina urbs, que en la época antigua se tendría su inspiración en Roma. A día de hoy, en pleno siglo XXI, se desarrolla el concepto de urbanismo sostenible, el cual proyecta generar un entorno humano que respete el medio ambiente a fin de conseguir un lugar bueno, un mejor lugar para vivir, ¿saben? Y tener prácticas que conlleven eso, un buen vivir. Dentro de ese proyecto se sostienen tres conceptos importantes: sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Verónica Peralta. En este día yo les voy a hablar acerca de la prensa de masas y el sensacionalismo. Para el siglo XVIII ocurre una serie de acontecimientos entre los cuales podemos destacar el surgimiento de algunos minerales como por ejemplo el plomo, el estaño y el carbón, los cuales empiezan a ser utilizados a nivel de industrias. Se da fin al feudalismo y se da inicio a la era capitalista. En este tiempo también empieza la Iglesia Católica a perder poder, un poco de monarquía, a nivel de monarquía. Y se da el nacimiento de la primera revista creativa Magazine. Para el año de 1789 se produce la Revolución Francesa, en donde acontecimientos como por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, estos empiezan a tener una serie de persecuciones y empiezan a sufrir censuras en lo que ellos transmitían. A nivel de sociedad, en cambio, la gente empieza a tener la necesidad de educarse, de querer mejorar y la necesidad de aprender a leer. El cine y los hermanos Lumière. En el año de 1824, Peter Mark Roget hace la primera plasmación de objetos en movimiento. Para el año de 1852, Thomas Alva Edison y William Dixon sustituyen el dibujo por la fotografía, creándose así el primer laboratorio de imágenes. Y en 1850 se crea el primer laboratorio de cine. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière son considerados como los gestores de la historia del cine, además de ser los pioneros en cortometrajes. Se da así la creación del primer cinematógrafo, el cual estaba compuesto por una cámara, una copiadora y un proyector. Tenemos también lo que es el surgimiento de nuevas fuentes de energía en base a minerales. Tenemos también la innovación del telégrafo, el cable submarino y la telegrafía en hilos. Además, tenemos también que se da impulso a la electricidad para el uso a nivel de industrias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar acerca del tema de la revolución industrial. La revolución industrial se desarrolló en Inglaterra en el 1780 al 1840, para posterior concretarse en Estados Unidos, como en el resto de Europa. Este contexto histórico nos permite llegar a la conclusión que determinada el paso del sistema manual justificado en la agricultura a un sistema de producción industrial. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Causas políticas. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Otra causa también fueron las causas geográficas.
la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra. También facilitó el proceso. Otra causa que también se incluye en la revolución industrial fue la causa socioeconómica. Al igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. En el contexto histórico, así entonces desaparece el poder absoluto de la monarquía, desapareciendo definitivamente la brecha de la sociedad de los reyes, la nobleza, el credo, para dar paso a la toma de decisiones de la burguesía. En su primer momento surge como clase revolucionaria, enfrentada a las concepciones de un Estado monárquico. Podemos decir por qué en Inglaterra. El sistema del gobierno de los ingleses se centró en el sistema parlamentario, definido ideológicamente como John Locke, el cual se sustentaba en la división de poderes, la economía del mercado y en la libertad individual. Los inventos claves que fueron creados para la revolución industrial, como podemos ver, es una máquina a vapor, el alumbrado público a gas y los barcos a vapores. Principales impulsadores del sensacionalismo como George Hertz y William Pulitzer, conocidos como los gestores de la prensa amarilla o sensacionalistas, que incluían por vez primera los títulos de catastróficos accidentes, crímenes, problemas políticos, usando imágenes morbosas. Lo que buscaban estos grandes tabloides para hacer crecer la tirada era entretener a sus lectores. Para ellos confeccionaron varias páginas de dibujos caricaturescos y textos escasos. El apoyo de la industria, la ilustración al texto escrito al pie de la viñeta, facilitaba su comprensión. También podemos acotar que ellos entraron a la universidad y fueron también por un momento señalados por crear títulos polémicos, por hacer páginas amarillistas, por crear contenido que para ese tiempo no era apto, no era, o sea, no se veía bien ante los seres humanos. Muchas gracias. Antecedentes históricos y culturales. El telégrafo electrónico fue uno de los primeros medios que tuvo una rapidez en la comunicación, dejando de lado todas las distancias geográficas para lograr una comunicación instantánea, que hace la base de toda evolución posteriormente de las telecomunicaciones. Ya con el avance de la humanidad, comenzó una experiencia de nacimientos de un gran medio, como por ejemplo la radio, el cine, la televisión. Dice, el origen de la palabra telégrafo significa tele, lejos, y grafos, escritos. Actualmente, el señor Whitney Bracey Morse fue el fotógrafo, inventor y pintor, quien consiguió crear el primer telégrafo en el año 1837. Además de crear el alfabeto para transmitir la información, que tiempo después llevaría un nombre como el código Morse. El teléfono. El teléfono, la palabra teléfono proviene del griego tele, que significa distancia, y fono, que significa sonido. Es un instrumento que permite transmitir señales eléctricas y que sirve para comunicarnos a muy larga o corta distancia. El teléfono fue creado e inventado en el año 1854 por el inventor italiano Antonio Meucci. Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, pero solo porque fue el primero en patentar el dispositivo en el año 1876. La segunda revolución industrial significó que los avances tecnológicos y el científico salieron desde el Reino Unido.
llegando así a otros lugares, obviamente con la expansión de estos elementos. También con las precauciones de otros países. La segunda etapa de la Revolución Industrial se extendió en diversos países como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. La segunda revolución industrial también dio paso al capitalismo como un nuevo orden económico y comercial. La prehistoria del periodismo y el periodismo industrial. Este acontecimiento inspiró a determinados conjuntos burgueses de Estados Unidos como del continente europeo. Empieza un sinnúmero de publicaciones dirigidas a la población. Ha sido considerado como mal a tal punto de grabar el primer impuesto que se registró en el año 1702, que obligaba a los editores a costear considerablemente los impuestos. Ante este esquema tributario, la integración de avisos comerciales posibilitó el desarrollo definitivo de la compañía editorial, lo que está considerado como proceso revolucionario. Los editores de Inglaterra fueron pioneros en adaptar los avisos comerciales como fuente de financiamiento en la preparación del periodismo. El periodismo se constituyó en un elemento importante en la vida cultural social de Inglaterra. Pese a las obligaciones impuestas por el corona, escritores reconocidos como Daniel Defoe para contribuir al incremento de la prensa gráfica. Richard y Addison, con publicaciones como El Charlatán, El Observador, inspira a las revistas que florecieron durante el siglo XIX, las cuales aparecen bajo el guión El socialismo, moralidad religiosa, que abrieron paso a la nobleza de la burguesía, para escribir noticias y comentarios sobre los espacios sociales y artísticos, sentando antecedentes para la verdad de contenidos vigentes hasta los recientes instantes. Antecedentes históricos, culturales, el telégrafo eléctrico, el teléfono, la segunda revolución industrial. Los procesos de consolidación de Inglaterra como uno de los países que estaban la abertura del nuevo sistema y mercados. Generó un desarrollo como jamás previamente se había dado en este país. De forma adecuada se rememora que esta generación contribuyó al crecimiento de novedosas materias primas, lo que manejaría la reciente economía, sus países expandido junto a la ansia de las novedosas como de las viejas potencias generó la consolidación de un medio de comunicación que atravesara mares, océanos, continentes, conocido por los investigadores como el sistema de comunicación como un dispositivo de telecomunicación dedicado a la transmisión de señales a extensa distancia, de escritos y mensajes gráficos según el código de transmisión. El teléfono, cual apareció en el año de 1885. Por medio de un sistema de lenguaje visual como escrito, el cual en 1907 se consolidó transmitiendo exclusivamente el lenguaje visual. Es un dispositivo de telecomunicación pensado para transmitir señales acústicas mediante señales eléctricas a distancia. La segunda revolución industrial. En medio de las propiedades de este proceso social, sin lugar a duda alguna, debemos señalar el proceso de concentración empresarial que contribuyó al desarrollo del capitalismo financiero. De esta forma, se promovió más grande competencia en el negocio mundial, como la pérdida de la supremacía industrial del Reino Unido, donde aparece Estados Unidos como el país jefe del capitalismo. En el subtema 3 hablaremos sobre la radio y Marconi, la televisión, origen de la radio, la TV pública privada en Europa, Estados Unidos. Es atribuida al italiano Marconi, no obstante, no se puede ignorar los adelantos anteriores registrados por la historia, por cuanto diferentes piezas de Europa como Estados Unidos se elaboró para obtener la primicia sobre un desarrollo. Gracias.